El primer tema, ¿cierto? O lo básico, lo fundamental que debemos saber del segundo parcial es la parte de las sumatorias de Riemann, ¿cierto? Es más, la integral definida es a partir de esto. Las grabaciones salen las montan a YouTube. Entonces, a mí me mandan el link. Por lo general, algunas veces me mandan el link. Yo se lo roto a ustedes al grupo. No sé si todos también están aquí en los de física que yo tengo, de física mecánica que tenemos. eh, Saben que yo les mando el link. Cuando me rotan a mí el link de la grabación por YouTube, que las montan, ahí mismo yo se las envío también. ¿Listo? Esas grabaciones quedan registradas o se las envían a las personas que firmen la asistencia. ¿Listo? Entonces, por si es el caso de que no las lleguen a montar. ¿Listo? Entonces, vamos primero. Eh, vamos a hacer aquí, espérenme un momentico. Listo. Hacemos nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Básicamente, muchachos, ¿qué es lo que nosotros analizamos? Lo que nosotros analizamos en las sumatorias de Riemann y durante todas las integrales, ustedes me pueden decir, sí, Juan, ¿qué es la integral definida? La integral definida es el área bajo la curva. Sí, claro. Pero lo que estudia esta parte de las sumatorias de Riemann es cómo encontrar esa área, ¿cierto? Entonces, lo fundamental y lo básico es que yo tengo aquí, digamos, una función, espérenme, coloquemos aquí Y y coloquemos aquí X. Entonces, con colorcitos vamos. Una función, miren, tengo aquí una función f de x. Esta función f de x puede ser cualquier función f de x, ¿cierto? Entonces, la idea de las sumatorias de Riemann y de la integral definida, que es el segundo parcial, ¿cierto? Es básicamente analizar el área bajo la curva, ¿cierto? ¿Cómo analiza el área bajo la curva, ¿cierto? ¿Cómo puedo hallarla? La hallo simplemente partiendo esta área, digamos, me dicen, Juan, encontrar el área bajo la curva de esta función, bajo esta función, ¿cierto? En un intervalo A, B. Es decir, esta área, ¿cierto? Miren que esta área, yo no, es difícil encontrarla así, o sea, no hay una ecuación definida para poderla encontrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que me dice las sumatorias de Riemann es que yo puedo encontrar esta área bajo esta curva partiéndolo en varios rectángulos. ¿Cómo así? Es decir, coger un rectangulito de esta área, cojo otro rectangulito, miren, otro rectangulito de esta área, cojo otro rectangulito de esta área y así sucesivamente, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, obviamente entre más rectángulos yo coja, obviamente va a ser más precisa, va a ser más preciso el resultado del área, ¿cierto? De la área. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Obviamente escoger todos estos rectángulos que yo encuentre aquí y sumarlos, ¿cierto? Juan, ¿y cómo los voy a sumar? Los voy a sumar con este signo, con este símbolo. Ese símbolo es símbolo de la suma, ¿cierto? Juan, ¿y yo cómo encuentro esas, esos rectangulitos? Pues resulta que la sumatoria de todos esos angulitos, de esos rectangulitos, es nada más y nada menos que la sumatoria de esas áreas de cada rectangulito. Es decir,
que tengo que encontrar la base y la altura de estos rectángulos. Preguntas. ¿Alguien iba a hablar? Nada, nada. Recuerden, cualquier cosa, cualquier duda, no duden en activar el micro y pregunta. ¿Listo? Hasta el momento vamos todos claros, muchachos. Sí. Sí, perfecto. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa base? Esa base es lo que llamamos nosotros un delta de X, o lo que llamamos en la integral un diferencial, un dx. ¿Listo? Ahora, pero bueno, sigamos con la sumatoria de Riemann. Entonces, esa base, ¿yo cómo la voy a encontrar? Esa base es el delta de X. Y cada base de esto, pues está representado por el número final del intervalo menos el inicial dividido n. N es ¿qué? N es el número de rectángulos que yo voy a sacar durante toda esta área. ¿Listo? Entonces, esa sería nuestra base. Y como el área del rectángulo es base por altura, pues la altura va a ser la función evaluado en un x sub i. ¿Cómo así x sub i? X sub i me indica cuál es el intervalo. Es decir, en el intervalo 1 sería x sub 1, en el intervalo 2 sería x sub 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, básicamente, esta cuestión de aquí, estos rectangulitos, ¿sí? Están evaluados en ciertos valores de x, entre esos valores de x. Es decir, a la función, que sería esta la función, lo evalúo en ese valor de x. Y recordemos por definición y por teoría que y es igual a f de x, ¿cierto? Igual a la función, digamos, una función cualquiera, x cuadrado más 2, ¿sí? Entonces miren que yo necesito darles el valor de x para poder saber cuál es el valor de y. Y esa y va a ser la altura en esta gráfica. ¿Listo? Entonces por eso sería base, que sería esta, y esta sería mi altura. ¿Listo? Ahora, ¿cómo les voy a sumar, Juan, con ese símbolo? Ese símbolo lo que me indica es lo siguiente. I igual a 1 hasta n. Es decir, voy a sumarlos desde el intervalo número 1, o sea, desde mi primer intervalo voy a sumar ese rectángulo hasta mi intervalo n. Es decir, hasta el número total de intervalos que yo tenga o de rectángulos que yo tenga. ¿Y qué voy a sumar? Pues la base por altura, es decir, todas las áreas de los rectángulos que están dentro de la función, ¿sí? Y esto es igual al área total de esa función, ¿sí? Entonces, para ser más precisos, ¿cierto? Si la función es continua, significa que el límite existe, ¿sí? Es decir, para ser mucho más precisos, yo puedo decir que la sumatoria desde i igual a 1, ¿cierto? Miren, la tengo que evaluar dentro del límite cuando n tiende a infinito. Es decir, cuando tengo infinitos rectángulos dentro de esta área, ¿cierto? Y yo aquí le voy a sumar f de x sub i y etcétera. Ese es, muchachos, esto que acabamos de encontrar de aquí, eso se llama las sumatorias de Riemann, ¿sí? Eso se halla así, analizando cada función bajo la curva. ¿Quedó claro lo de las sumatorias de Riemann? Es muy básico, es muy breve.
O sea, eso es como el comienzo, muchachos, de todo lo que ustedes van a ver en el segundo parcial, ¿cierto? Para el segundo parcial. Sí, es el segundo parcial, ¿cierto? Sí, Sí. y sí, quedó claro. Ah, perfecto, perfecto. Todos los que estamos aquí, ¿quedaron claro? ¿Quedó claro? Sí. Listo, Sí. listo. Vale. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que de esto, yo lo puedo escribir de otra forma. ¿Y cómo es de otra forma? Pues sencillo, simplemente voy a decir que la sumatoria, por eso la integral es una S así de grande, me indica que es una sumatoria, ¿cierto? Que analizo el intervalo desde B, desde A hasta B, ¿cierto? De esa función, bajo esa función, f de x, ¿cierto? Y la multiplico simplemente por el diferencial de x. Y el diferencial de x es este rectangulito, esa base del rectángulo. ¿Listo? De ahí es donde viene, de ahí es, muchachos, de donde viene esta definición, pues, de integral definida. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con lo que nos interesa. Nos dice que la integral definida es el área bajo la curva de la función continua, no negativa, f sobre el intervalo a, b. Entonces, ya escribimos toda la parte de la definición, ¿cierto? Y yo creería que no es necesario, ¿cierto? No es necesario eh, hacer un ejemplo de estos, ¿o sí? O bueno, hagamos un ejemplo de estos. Me dicen, evalúe la integral, pues, de -2 hasta 2 de 3x al cuadrado menos x más 1 por dx. Como ya todos sabemos integrar, esto me va a dar x a la 3 menos x al cuadrado sobre 2 más x, ¿cierto? Y evaluados entre -2 y 2. Y esto, pues, obviamente es el final menos el inicial. ¿Cómo así, Juan? Claro. Evalúo el 2 en esto que me dio aquí y me va a dar como resultado 8 menos 2 más 2 menos el inicial. Evalúo entonces este menos 2, lo evalúo aquí y me va a dar acá menos 8 menos 2 menos 2. Lo que si yo opero todo esto me va a dar como resultado 20. Listo. ¿Estamos claros hasta aquí? Claros. Supongo, no sé. Sí, es claro. Listo. Bueno. El segundo tema, ¿cierto? Y que se genera a partir de este, es lo que llamamos nosotros del teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Entonces, el teorema fundamental del cálculo básicamente tiene dos formas. Es decir, el teorema fundamental del cálculo tiene básicamente dos formas para resolver este teorema. Primera forma, primera forma. Esto es teórico.
Primera forma. Si yo tengo la integral desde A hasta B, espera un momentico, desde A hasta B, ¿cierto? De una función de X por un diferencial de X, esto va a ser simplemente la integral de esa función evaluado en B, que sería este inicial, menos la función, pues la integral de esa función evaluado en A, en el punto inicial. Listo. Esa es la primera forma del teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Es decir, un ejemplo, el que acabamos de hacer, el ejercicio que acabamos de hacer, este ejercicio. ¿Listo? Vamos a hablar de la segunda forma y es la que nos tiran a todos en el parcial. La segunda forma, ¿cierto? Es como una especie de regla de la cadena. ¿Cómo así? Sí. Es que si yo tengo, vamos a graficarlo para poder visualizarlo de una mejor manera. Espérenme a ver, yo veo formas, planito cartesiano. Bueno, eh, sería algo así. Y pues, espérenme un momentico, muchachos, que no entiendo qué pasa. Listo. A ver, muchachos. Es decir, yo tengo aquí Y y X, ¿cierto? La idea es entender mejor esto. A, y aquí vamos a tener un valor de X sub 1. Listo. Resulta, muchachos, que yo tengo aquí una curva, ¿cierto? Entonces, si yo deseo encontrar esta área, ¿sí? Esta área, pues, ¿qué es lo que yo debo hacer? Una integral, ¿cierto? Yo voy a hacer una integral. Pero ¿qué pasa? Que esta área se va a representar y se va a llamar como G de X. ¿Oíste, Juan? ¿Y por qué G de X? Porque resulta, pasa y acontece que la integral es la antiderivada. ¿Es así o no es así? Es así, ¿cierto? Por teoría ya debemos saber de que la integral es la antiderivada. Es decir, yo derivé una función, ¿sí? Originalmente, y para poder ver la función original, tengo que hacer ¿qué? La integral. ¿Sí o qué? ¿Vamos claros hasta aquí? Listo. Bien, vamos bien. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que ese G de X, muchachos, ese G de X, es decir, esa área, ¿sí? Va a ser la integral desde A hasta X. Desde A hasta X. X sub 1, pues. ¿Sí? ¿De quién? De la función, ¿sí? En términos de T. Por eso les decía yo que esto es una especie de regla de la cadena. ¿Cómo así? Es decir, yo puedo tener aquí una función, digamos, yo tengo aquí f de x, ¿cierto? O es decir, y igual a x cuadrado, ¿cierto? Más 2, ¿sí? Pero resulta que yo tengo aquí a x
en función de t, ¿sí? Tengo una función de t. Y es decir, que tengo aquí, digamos, t más 1. Y yo necesito encontrar, muchachos, la derivada de g con respecto, bueno, la derivada de g con respecto a t. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Derivar esta g, ¿cierto? En función de la x. Y después de eso, tengo que derivar la x en función de la t, ¿sí? Es lo que llamábamos nosotros la regla de la cadena, ¿cierto? Que decíamos, derivamos la función y multiplicamos por la derivada interna de la función. ¿Claros o no? ¿Claros o no? Listo. Muchachos, los demás, ¿están prestando atención? ¿Sí está claro, muchachos? ¿Qué deseas que vuelva a explicar, Jennifer? Cuéntame. ¿Puedes activar el voice y me dices? No se queden con dudas, muchachos. No se queden con dudas. Que la idea de esta vuelta, no, ahorita lo hago el ejemplo. Ahorita hago el ejemplo, claro, claro. Ok, ok. Ahora, claro, ahora voy a hacer varios ejemplos de eso. ¿Sí? Varios ejemplos de eso. Ustedes se acuerdan en cálculo diferencial, vamos a hablarlo así. Ustedes se acuerdan de cálculo diferencial que teníamos lo que era la regla de la cadena, ¿cierto? ¿Qué era lo que yo les estaba diciendo ahorita? Que digamos yo tengo una función f de x, ¿cierto? Que es igual a y, igual a x al cuadrado más 2, ¿cierto? Mm, Y que acá tenía a x en función de otra variable, digamos t al cuadrado más 1, ¿sí? Es decir, yo para poder determinar la derivada de g con respecto a dt, primero, ¿qué debo hacer? Derivo a g, a y, pues digo a y, que está en función de x, sería 2x, 2x ¿qué? Bueno, 2x, bueno, sería la derivada de x, ¿cierto? Bueno, sería la derivada de y con respecto a dx, y esto lo multiplico por la derivada de x con respecto a dt, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la derivada de dy con respecto a dx? Pues derivo esto y lo multiplico por la derivada de x con respecto a dt. Más claros y un ejemplo más clarito de esto. Cuando yo tenía, muchachos, g de f de x igual a 4 más x cuadrado. Esto era igual a la 3, ¿cierto? Acuérdense que nosotros para derivar eso, nosotros hacíamos lo siguiente. Bajábamos el 3, colocamos acá 4 más x cuadrado, esto quedaba al cuadrado y multiplicado por la derivada interna, que sería en este caso 2x. ¿Sí se acuerdan de esta forma? Eso se llama regla de la cadena. Eso lo vemos en cálculo diferencial. ¿Sí o qué? Entonces, básicamente, es esto mismo, solo que está escrito de otra manera, ¿sí? Solo que estamos devolviéndonos, es una integral. Listo. Es decir,
La idea, lo inicial y lo primordial es que la función f de x sea continua, ¿cierto? Sobre el intervalo a, b, y que sea x cualquier número en el intervalo. Es decir, esta x puede ser cualquier número del intervalo, ¿sí? Entonces, ahí ya puedo decir que esto es continuo. O sea, este fragmentico de aquí va a ser continuo, ¿sí? Y es diferenciable sobre el punto a, b. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que la derivada de x va a ser igual a la función f de x. Claro, acuérdense lo que yo les decía a ustedes. Para devolverme a mi función original, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Integrar esta función que tengo acá adentro. ¿Listo? Es decir, yo integro esto para volverlo ¿qué? G de x. Y aquí queda la integral de f de x. Eso yo creo que ya todos lo tenemos claro, ¿cierto? Listo. Entonces, por lo tanto, una manera más práctica de escribir esto, todo lo que hablamos anteriormente, es de la siguiente manera, muchachos. Que la derivada, ¿cierto? De esa función con respecto a x, ¿sí? Está dada por la integral de a hasta x de f de t por dt igual a f de x, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de esto para que lo podamos entender de una mejor manera. ¿Listo? Esperen, yo busco por aquí un ejercicio más sencillo para que lo podamos eh, encontrar, para que lo podamos ver. ¿Listo? A ver. Sería. No, eso ya es otra vuelta. Bueno, hagamos este. Hagamos este. Aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Un ejemplo. Ejemplo 1. Aplicar el teorema fundamental del cálculo para resolver de x la integral desde pi hasta x a la 3 coseno de t, ¿cierto? Por un dt. ¿Listo? Si yo reescribo esto de una mejor manera, de una manera más decente, ¿sí? Es tener esto, miren. G de x igual a pi por x a la 3, ¿cierto? Coseno de t por un dt. Es decir, que espérenme un momentico, muchachos. Un momentico. Ya. Es decir, que tenemos aquí x a la 3, ¿cierto? Que es lo que me se queda aquí en función o no. ¿Sí? Y vamos a resolver esto para que no me quede con ese exponencial a la 3. Vamos a hacer una pequeña sustitución, ¿listo? Claro, porque es como yo tener esto, miren. Entonces voy a aplicamos sustitución. Juan, ¿y vos para qué aplicas sustitución? Yo no lo puedo dejar ahí en x a la 3. Se preguntarán ustedes, ¿cierto? Miren cómo es la forma de esta segunda. Miren, yo evalúo, esta x tiene que ser un punto, ¿sí? No puede ser una función. ¿Listo? Entonces, digo que a va a ser igual a x a la 3, ¿sí? Entonces, es decir,
Bueno, u pues, u, u. U va a ser igual a x a la 3, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan, muchachos? Lo que yo les explicaba. Tengo du, bueno, tengo la derivada de la función con respecto a la derivada de u. ¿Por qué u, Juan? Porque ya tengo la variable x a la 3, ya la tengo en función de u, entonces no puedo escribir du sobre, bueno, d sobre dx, ¿cierto? Ahora, la integral desde pi hasta u, ¿cierto? ¿De qué? Del coseno de t por el diferencial de t, ¿sí? Ahora, por regla de la cadena, como yo les mostré anteriormente, muchachos, ¿se acuerdan? Que yo les había hecho aquí a ustedes, de que la derivada de la función, ¿cierto? Bueno, de mi función y, pues, por decirlo así, con respecto a, digamos, dx, y si yo tenía a dx en función de otra variable, que yo tenía dx con respecto a dt, ¿cierto? Entonces, les había explicado que dy sobre dx, ¿cierto? Cuando yo tenía la función f de x, o bueno, igual a y estaba en función de x, pero que x estaba en función de otra variable, que en este caso sería t, ¿cierto? Pues resulta, pasa y acontece, ¿sí? De que por regla de la cadena, la regla de la cadena es esto, o sea, derivo la función primero en función de la variable que está esta ecuación y después multiplico a la variable, ¿cierto? Que está en función de otra variable. Entonces, eso es lo que debemos aplicar aquí en en la segunda forma del teorema fundamental del cálculo. Una pequeña regla de la cadena. du deriva du con respecto a dx. ¿Sí? Ahora, Juan, ¿y eso cómo me va a dar? ¿Eso cómo me va a dar? Pues sencillo. Si yo tengo esta derivada y esta integral, la pregunta del millón, muchachos, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Se anulan o no se anulan estas dos? Si sabemos de que la derivada, la integral es la antiderivada. Muchachos, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Listo. ¿O no me están entendiendo nada? ¿O qué está sucediendo? O sigo hablando y ya, no pregunto nada. Sí, se está entendiendo. Listo. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, entonces voy a seguir. ¿Qué pasaría con estas dos? Estas dos se me van a anular y me va a quedar con la función, ¿cierto? Con el ángulo, o bueno, lo que tenía la otra variable, va a quedar esta variable aquí. Y esto va a estar multiplicado por la derivada de u con respecto a dx, ¿sí? Y esto es lo que me va a dar. Espera un momentico. Y esto es lo que me va a dar aquí. Pues reemplazo donde va u, sería coseno de x a la 3 multiplicado por la derivada de u con respecto a dx. Derivo de u con respecto a dx. 3x. Y eso pasa a dividir. Y esto me quedaría multiplicado por 3x. Y así daría ese problema. ¿Listo? Entonces,
vamos a hacer un ejercicio del parcial pasado. Ah, espérame un momentico, ya te colaboro con eso. ¿Cuál era ese ejercicio? Espérame un momentico, espérame un momentico. Ah, ok, era este. Mírenlo. Sofi, mira, sería ese. Dale, con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Este fue el que cayó en el parcial pasado del semestre anterior, ¿cierto? Y dice así. Dice así. Encontrar el valor del límite, ¿cierto? Cuando x tiende a 0, de la integral, el límite, cuando x tiende a 0, de la integral de 0 hasta pi, de t menos t, bueno, menos la tangente de t por dt, sobre la integral desde x hasta 0, que multiplica el seno de t menos t por dt. A ver, ¿cuál era el truco aquí? ¿Cuál era el truco aquí? O sea, lo primero que se debe hacer es invertir esos límites de integración de esta parte. O sea, el truco principal de esta cuestión era muchachos. Invertir simplemente los límites de integración. O sea, es decir, esto me iba a quedar así, miren. Que el límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? De la integral desde 0 hasta pi de t menos la tangente de t por dt sobre, ya quedaba la integral desde 0 hasta un valor x. Y mire que como intercambié los límites de integración, pues se van a cambiar el signo, ¿cierto? Que está dentro de mi función. Es decir, esto me va a quedar aquí t menos el seno de t por el diferencial de t. O sea, este era básicamente, muchachos, el truco, por decirlo así, de este problema. ¿Listo? Entonces, seguimos. Para podernos deshacer de esa integral, ¿qué es lo principal que debemos hacer aquí? Es aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? ¿Y cuál es el teorema fundamental del cálculo? Pues vamos a aplicar el teorema, el número 2. ¿Sí? De tal manera que eso me va a quedar de la siguiente manera. O sea, límite de x cuando tiende a 0 de, perdón, la integral ya no va a quedar de x, espérenme muchachos un momentico, que esto no es pi, esto es x, de x menos la tangente de x, ¿cierto? Dividido x menos el seno de x. ¿Listo? Ahora, si yo
Bueno, posteriormente, esto ya es parte de cálculo diferencial, ¿sí? ¿Qué es lo que yo debo hacer para resolver un límite? Para resolver un límite, lógicamente, yo lo primero que debo hacer es evaluar el límite, ¿cierto? Si yo digo que es 0, pues el límite va a ser 0, ¿sí? X0, tangente de 0 es 0, sobre X es 0 y el seno de 0 es 0. Entonces me quedaría seno sobre 0 y eso sería una indeterminación. Por consiguiente, yo puedo aplicar L'Hopital, ¿cierto? Bueno, no sé si es con doble P o con una P. Bueno, entonces cuando yo tengo ese tipo de indeterminaciones, o infinito sobre infinito, ¿cierto? Yo puedo aplicar L'Hopital. Entonces, vamos a resolver ese límite. Y da el límite, después de aplicar L'Hopital, ¿sí? Tengo el límite cuando x tiende a 0, ¿sí? De 1 menos la secante al cuadrado de x dividido entre 1 menos el coseno de x, ¿sí? Esto va a ser igual, eh, recordemos ¿cómo es que se llama esto, hombre? Recordemos la identidad trigonométrica, ¿cierto? Que decía que secante al cuadrado de teta, pues, más tangente cuadrado de teta es igual a 1, ¿no? Por consiguiente, 1 menos secante al cuadrado de teta es igual a tangente cuadrado de teta, ¿cierto? Creo que era así o no era así, muchachos, me corrigen. Vamos a ver, espérenme un momentico. ¿Ustedes están viendo el OneDrive? El OneNote, ¿cierto? El OneNote todavía. Sí, Sí, también. Listo. Vamos a ver. Entonces ahí ya están viendo Google, ¿cierto? Sí. Listo. Vamos a ver. Qué pena con ustedes, pues no se la sabe toda, ¿cierto? Vamos a buscar la identidad trigonométrica que me puede solucionar eso. Ah, mírelo, aquí está. Secante cuadrado de x es igual a tangente cuadrado más 1. Es decir, secante cuadrado de teta es igual a esto, ¿cierto? Es decir, que 1 menos secante cuadrado de teta va a ser igual a menos la tangente de teta, ¿cierto? Es decir, acá arriba va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de menos la tangente cuadrado de teta, ¿cierto? Sobre, esto es 1 menos el coseno de x. Ahora, evalúo x. La tangente de 0 es 0, ¿cierto? El coseno de 0 es 1 y 1 menos 1, pues es 0. Entonces esto me va a quedar 0 sobre 0. Por consiguiente, yo tengo que volver a aplicar L'Hopital, ¿cierto? Entonces volvemos a aplicar L'Hopital a esta función. Entonces, de nuevo, aplicamos y decimos que el límite cuando x tiende a 0, derivamos la parte superior
¿sí? Diríamos la parte superior. Y la parte superior me dice menos 2 por la tangente de X, ¿sí? Regla de la cadena. Bajo este 2 a multiplicar acá, ¿sí? 2 veces la tangente de X multiplicado por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna de tangente? Es secante cuadrado. Es decir, acá me va a quedar secante al cuadrado de X. Dividido el seno de X, ¿cierto? Esto va a ser igual al límite cuando X tiende a 0, ¿sí? De menos 2. ¿Cuánto vale, muchachos? Tangente. Tangente es seno sobre el coseno, ¿sí? Y la secante va a valer 1 sobre coseno cuadrado de X. Todo esto es dividido entre el seno de X. Y es decir, esto acá me quedaría como un coseno al cubo, ¿cierto? Entre estos dos. Pero miren que si yo aplico ley de la oreja, esto quedaría en el denominador y se me iría con este seno, ¿cierto? Entonces esto me va a dar que el límite, cuando X tiende a 0, ¿cierto? De menos 2 sobre coseno al cubo de X, evalúo el 0 y pues coseno de, así sea el cubo a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8, a la 20, coseno de 0 es 1. Entonces, el resultado de esto es menos 2. Y creo que ese era, sí, véalo, aquí está. Entonces, la respuesta correcta es esta. ¿Listo? ¿Quedó claro ese? Sí. Perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Uno cómo sabe, por ejemplo, como qué característica tiene que tener el ejercicio para saber que tiene que intercambiar pues el A y el B de la integral? El A y el B de la integral. El intervalo de integración. Ajá, exacto. Listo. Porque por lo general, ¿cierto? Tú siempre la variable, cuando tengas esto, mira, espérate un momentico. Digamos, tienes aquí X sobre 0, X y acá arriba tienes el 0. Por lo general uno lo que hace es cambiarlo, intercambiarlos, ¿sí? Eso es lo que uno debe hacer primero, literal. O sea, tú nunca puedes empezar desde un punto negativo. Mira que todos estos puntos serían negativos, ¿no? ¿Cierto? Y llegar a 0. Cuando tú llegas a 0, estás limitando la integral, ¿sí? O sea, de que cualquier punto, X o Y punto, tienen que llegar a 0. Ese sería el punto final, ¿sí? Entonces, es más factible que una función empiece desde 0 y pueda llegar, no sé, a menos 2, a 2, a cualquier punto, ¿o no? Es más factible que la función empiece desde el origen, ¿cierto? O analizar la función desde el origen, ¿cierto? Ah, listo. Ujú. Entonces, por Gracias. eso, por lo general, cuando yo tengo un 0 ahí y el 0 lo tengo en la parte superior, intercambie esa vuelta de una vez. Que eso es lo que me está generando. Es otra cosa. Cuando yo tengo, digamos, un número negativo, tengo, digamos, aquí el 2 y aquí el menos 2, intercambien eso, muchachos, que es más decente escribir esto, ¿no? ¿Sí o qué? Sí, perfecto. Entonces, bueno, ¿quedó claro ese ejercicio? ¿Sí me entendiste esa explicación? O sea, por lo general es como costumbres de escritura, ¿sí? Y además el truco ahí era ese, cambiar esos intervalos de integración.
Porque si tú no sacas esos intervalos de integración, que si tú no los cambias, complejo se te hace la cuestión. ¿Listo? Entonces, este ejercicio es más complejo. Este ejercicio sí es más complejibiris. Pero entonces vamos con la parte de el valor promedio. Listo. Bueno, muchachos, dejamos ahí la parte de, ¿cómo es que se llama eso? Se me olvidó. Mm, Se me olvidó, ¿cómo es que se llamaba esto, hombre? Lo del teorema fundamental del cálculo, perdón. Sí. eh, Listo. A ver, el valor promedio dice que, ¿sí? Sea y igual a f de x, una función continua, ¿cierto? Sobre un intervalo a, b. Miren una cosa, muchachos, muy curiosa, y es que cuando nosotros hablamos en integrales, en integral, cálculo integral, de funciones, tenemos que tener una cosa clara y hay una cosa que se repite casi en todos los temas y que casi todos los temas me lo dicen, es que la función sea continua, es decir, que no tenga sobresalto, ¿cierto? Eso es lo más importante. Si la función no es continua, no puedo hacer todo este poco de cosas. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Entonces, bueno, y de ser continua en ese punto que yo estoy evaluando, pues si no va a ser continua en ese punto, significa que no puedo determinar ahí, o sea, no es derivable, entonces significa que no es integrable. Pues si no se puede derivar, peor integrar. Entonces, el valor promedio, el valor promedio de esa función, ¿cierto? Sobre el intervalo, muchachos, está dado por f promedio es igual a 1 sobre b menos a de la integral desde a hasta b de mi función f de x por el diferencial de x. Imagino que esto ya lo sabemos, ¿cierto? Esto ya lo debemos saber. Esas son formulitas, son ecuaciones que todos los profesores nos las dan siempre, ¿cierto? Esas formulitas las pueden anotar por allá partecito y las verifican. Ahora, muchachos, miren, una cosa fundamental. Una cosa es el valor promedio, ¿cierto? El valor promedio, y otra cosa es el teorema del valor medio, ¿sí? Es decir, aquí, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Un valor promedio, ¿cierto? Entre la función. Por eso lo divido esto que encuentro aquí en la integral entre la diferencia entre el intervalo, ¿cierto? Aquí, para poder encontrar el valor medio, ¿cómo lo puedo escribir yo? Lo escribo de la siguiente manera. Un valor medio es como si yo tuviera una gráfica, digamos, ¿cierto? Y yo necesito encontrar, por ejemplo, el valor medio de esa gráfica. Es decir, voy hasta la mitad de esa gráfica, ¿cierto? En el intervalo a, b. Perdón.
Sería como por acá. Sí, sería como por acá. Entonces borro esto. Y sería aquí. Entonces este sería mi intervalo A, B, ¿cierto? A y B. Entonces, el valor medio, básicamente, muchachos, es el valor que está en la mitad de la gráfica. Y a ese valor se lo va a llamar un valor como C, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí se denomina F de C, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrarlo, ¿sí? Vamos a encontrarlo. Eso está dado por la siguiente ecuación. F de C multiplicado por B menos A igual a la integral de A hasta B de la función f de x multiplicado por el diferencial de x. Ese punto se encuentra así, ¿sí? Ese punto se encuentra así, para que sepamos, muchachos. Espérenme un momento. Ese punto se encuentra así. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Muchachos, hasta aquí en cuanto a la parte teórica, yo creo que no es muy compleja que digamos, no es compleja que digamos, ¿cierto? Por consiguiente, no creo que sea, pues, o bueno, no falta. ¿Alguien no entendió o no comprendió eso que acabamos de ver? ¿O todo quedó muy claro? ¿O todo es claro? Todo es claro, ¿cierto? Yo creería que todo es claro. Entonces me dicen, encuentre la altura F de C, ¿cierto? De un rectángulo de modo que el área bajo la curva y igual a x al cuadrado más 1, ¿sí? Sobre un intervalo, espéreme, yo veo, a ver, un intervalo cerrado, menos 2,2, sea la misma que f de c, ¿cierto? Evaluado en el intervalo 2 menos 2, ¿sí? Sea igual a 4 veces fc. Es decir, vamos a explicarlo bien. fc. Bueno. Bueno. Me dice, encuentre la altura de la función, ¿cierto? De un rectángulo, de modo que el área bajo la curva, que es esta, ¿cierto? Sobre este intervalo menos 2 a 2, ¿sí? Sea la misma, ¿cierto? Que el valor medio, ¿cierto? Evaluado en estos dos puntos, ¿sí? Sea igual a 4 veces FC. Es decir, vamos a resolverlo. Listo, vamos a resolverlo. Lo primordial para esto es tener en cuenta qué estamos haciendo. Vamos a hacer
o con qué función nos estamos tratando nosotros. Eso es lo primordial, muchachos. Debemos siempre graficar las cositas para saber qué estamos manejando o qué nos estamos tratando. ¿Listo? Espéreme un momentico, si GeoGebra quiere cargar. ¿Listo? Entonces, tenemos la función, una función y igual a x al cuadrado, ¿cierto? Más 1. Es decir, tenemos esta función, ¿cierto? Y vamos a traerla hasta nuestro OneNote. Entonces, pillen una cosa. El intervalo, muchachos, el intervalo básicamente está evaluado entre esta región, ¿cierto? Entre 2 y menos 2. ¿Listo? Es decir, ese sería como el rectángulo, por decirlo así, ¿cierto? Ahora, ¿qué me quiere decir esto? Esto lo que me quiere decir es que vamos a encontrar básicamente estos punticos. Esos punticos. Esos punticos me indican básicamente como el punto medio de esta parte de la gráfica, ¿sí? Y este sería el punto medio de esta parte de la gráfica. Ahora, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues primero encontramos el área bajo la curva, ¿cierto? Y el área bajo la curva lo encontramos desde menos 2 hasta 2 de la función x al cuadrado más 1 igual a dx. Pues la integral de esto me va a dar x a la 3 tercios. La integral de 1 es x. Y lo evalúo entre menos 2 y 2, ¿sí? Y eso me va a dar 28 tercios, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Miren, que básicamente este 28 tercios, ¿sí? Ese 28 tercios va a ser igual a 4 veces FC, que es lo que me dice aquí, ¿cierto? Es decir, 28 tercios es igual a 4 veces FC. Oíste, Juan, pero ¿y entonces vos cómo es que colocaste, por qué descartaste todo esto? No, yo no estoy descartando todo eso, muchachos. Significa que solamente que miren, por ejemplo, miren la estructura de la ecuación, ¿cierto? Miren la estructura de la ecuación y miren que esto de aquí, ¿sí? ¿Qué sería? Esto de aquí, que sería esto mismo, o sea, f de c multiplicado por el punto b menos a. Entonces b es 2 menos a es menos 2, es igual a la integral desde a hasta b de mi función. ¿Sí la ven? De mi función, que eso fue lo que acabamos de ¿qué? De encontrar. ¿Listo? Entonces, por eso yo me estoy dando el lujo de escribir que esto que está aquí es igual a 4 veces FC. Es decir, que el área que acabo de encontrar es igual a 4 veces FC. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Evaluamos la función con respecto a C. Es decir, evaluamos la función con respecto a C. ¿Cómo sería la función con respecto a C? En vez de X colocamos C. Sería C al cuadrado más 1. ¿Sí? Ahora, 4 veces esa función evaluado en el punto C sería 4 veces
C al cuadrado más C igual a 28 tercios, más 1, muchachos, perdón, más 1, porque la ecuación miren, esta es mi función, igual a 28 tercios. Es decir, este 4 pasaría a dividir, ¿cierto? O sea, sería C al cuadrado igual a 28 sobre 12 menos 1, que este 1 que está sumando pasaría al otro lado a restar. Raíz cuadrada a ambos lados. Y esto me va a dar que C es más o menos 2 raíz de 3 sobre 3. Es decir, miren que yo cuando tengo las cosas debajo de una raíz o dentro de una raíz, yo no puedo descartar, muchachos, ninguno de las dos opciones, o sea, ni la negativa ni la positiva. Por eso, esta sería la parte negativa y esta sería la parte positiva. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? Entonces, ese sería el punto medio, ¿sí? Ese sería el punto medio de esa gráfica. Es decir, que si yo tomo esto, muchachos, ¿sí? Y lo pongo por aquí, vean. O sea, ¿cuánto debe ser esa cuestión, Casio? Cuénteme, dígame. ¿Quién iba a hablar ahí? O sea, que si yo tengo, digamos, 2 por la raíz de 3 sobre 3, ¿cierto? Eso serían decimales 1.15, 1.155, es decir, 1.155. Es decir, 1 punto, la mitad estaría como por acá. Bueno, 155 sería como por acá. Entonces, miren, yo trazo aquí y el punto medio de esta curva, muchachos, sería aquí, miren. Sería aquí. Sería aquí. Y aquí pues sería el otro, el negativo. Cambie, ese cuadrado de C y la raíz se cancela. Entonces, ¿por qué queda más menos? Queda más menos. O sea, ¿por qué queda esto? Porque cuando vos sacas de la raíz, ¿sí? Vos sacas de la raíz algo, siempre vas a tener esas dos opciones, más o menos. Siempre. Eso es teórico. Nunca lo has hecho así. ¿Vos te acuerdas de máximos y mínimos de cálculo diferencial, Diego? ¿Sí te acuerdas de cálculo diferencial, de máximos y mínimos? Es que cuando uno despeja la raíz, pero ese cuadrado de C. No, por eso, pero este cuadrado, o sea, este cuadrado, ¿cómo así este cuadrado de C? ¿Qué pasa con el cuadrado? Cancela la raíz. Sí, claro, cancela la raíz. Claro, por eso lo saqué de la raíz. Mire, porque este cuadrado pues se va con esta raíz. Quedaría así. ¿Sí me explicó? ¿Sí o no? Aquí lo importa, cuando uno busca en el resultado de raíz, quedan dos opciones. Claro, claro que quedan dos opciones. Quedan dos opciones. Por eso cuando yo les decía a usted, por eso te preguntaba lo de máximos y mínimos, porque cuando vos hacías máximos, pero pésimo, pésimo, pésimo. Por eso te digo yo que cuando vos veías máximos y mínimos, muchas veces te quedaba inclusive, digamos, la raíz de 2, ¿sí? Entonces, el máximos y mínimos
vos no puedes votar las dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? Vos sabes que esto es como 1.41, creo que es. Creo que la raíz de 2 es 1.41, ¿cierto? Si no estoy mal. Sí, 1.41. 1.41, vos no puedes votar estos dos. Tienes que tomar tanto el positivo como el negativo, si no estarías echando a la borda un punto crítico. ¿Sí ves? Claro, vos tenés que analizarlo tanto por derecha como en izquierda. Claro, vos no puedes echar a la borda esos puntos así como así. Por eso muchas personas, claro, y más para un tipo de gráficas como estos. Porque si solo tomas el positivo, estarías analizando solo ese sector. Bueno, ¿y este qué pasó con este? A ver, le dice el profesor a 1. O sea, 0. ¿Por qué? Porque pues me hiciste solo este, pero no este. Bueno, entonces valgámosle la mitad. ¿Sí ves? ¿Listo? Entonces, para que lo tengas en cuenta para, obviamente, muchísimas cosas más adelante, porque eso lo vas a utilizar, pero bastante en cálculo vectorial o en otras materias, pues, que veas. Bueno, ese sería un ejercicio para la parte del teorema del valor medio, ¿sí? Y para el valor promedio, pues, muchachos, ese, vamos a hacer un ejemplo. Y dice, encuentra el valor promedio de la siguiente función. F de x igual a x a la 3 menos 5x al cuadrado más 30 en el punto 0,2. Entonces, dice f de c, ¿cierto? Es igual, acordémonos, 1 sobre b menos a, ¿cierto? Multiplicado por la integral desde a hasta b de la función f de x por el diferencial de x. Es decir, en esos puntos solo lo único que hay que saber es integrar. Entonces, ¿cuánto es b? O sea, 2 menos a. 2 menos a es 2, es decir, un medio multiplicado por la integral desde 0 hasta 2 de la función x a la 3 menos 5x cuadrado más 30, sí, más 30 por el diferencial de x. Entonces vamos a integrar eso y esto va a quedar un medio x a la 3 a la 4, digo, sobre 4, ¿cierto? Menos 5x a la 3 sobre 3 más 30x. Evaluamos entre 0 y 2. Recordemos de que, pues con el 0, pues es 0 todo, ¿sí? Por consiguiente, esto me va a quedar 4 menos 40 tercios más 60 y esto va a ser igual a 152 tercios, lo que en decimales serían 25.333333, etcétera. Eso sería lo que llamamos nosotros el F promedio. El valor promedio de esta función dentro de este punto, este intervalo. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a ese punto, a ese ejercicio? El resultado da 50,66 periódico. 50,66. Sí. Pero acordate que tengo que multiplicarlo por el 1/2. Ah, listo, listo. ¿Te acuerdas que teníamos un medio aquí? Sí, ¿sí o qué? ¿Cierto? Sí, sí. Ujú. Ahí sí ya cuadra esto, ¿cierto? Ajá, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, muchachos. El último tema
de cálculo integral para el segundo parcial es todo el teorema de esto. Juan, ¿y qué es esto? Esos son puros integrales indefinidas, ¿cierto? Las integrales indefinidas. Esas integrales indefinidas, hicimos muchos talleres de esto, ¿cierto? Muchos tallercitos de esto. Muchos tallercitos de esto. Y si ustedes desean, si ustedes quieren, podemos, antes del parcial, hacemos unos talleres, un taller pues, de solo esto de integrales indefinidas. Y ¿será que, muchachos, será que a ustedes les caen esto de áreas? O sea, lo pregunto porque algunos profesores, ya como ya no es por código, ya no es por código. Algunos profesores de pronto se los evalúa, de pronto no. Hay personas que ya vieron áreas. Hay personas que ya vieron áreas, Diego. Por eso te digo yo. Pero hay personas que, por ejemplo, por eso yo lo tengo aquí, vean, porque yo hacía todos esos talleres de límites, ¿qué es? De integrales impropias, ¿sí? Y también hacía con área, bajo la curva. Pues son áreas muy básicas, claro está, ¿sí? Pero las hacíamos, pues le explicamos porque mucha gente, a muchas personas se lo explicaron. Ahora como ya no es por código, sino que va a ser por cada profesor tira lo que ellos quieran, pues entonces eh, hay algunos que les van a tirar áreas y otros que no. Entonces ya sería que le preguntaran a los profesores. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer este punto. Bueno, muchachos, miren, les voy a enviar a ustedes este PDF y les voy a enviar este PDF, este otro PDF. En este PDF también hay ejercicios del parcial pasado, miren. Miren. ¿Sí ven? Y miren que, ¿dónde está? Aquí hay un ejercicio que me encantaría que ustedes lo pudieran hacer. Es este, muchachos, este ejercicio. Lo mando al WhatsApp. Lo mando al WhatsApp. Listo para todas las personas que estamos acá. Mando esos dos PDFs. Voy a mandar al WhatsApp. Muchachos, échenle ojo a este ejercicio. Este ejercicio. Este ejercicio que estoy mostrando aquí. Háganlo, trátanlo de hacer. Aquí está resuelto. Listo, pero háganlo. Inténtenlo hacer. Este yo creo que es el ejercicio más complejo de ese parcial para mí. ¿Sí? Mire que llegamos a la respuesta y todo. Trátelo de hacer. La persona que no, que tenga dudas o cualquier cosita, me dicen, me escriben al WhatsApp. Juan, yo no he podido con ese berraco de ejercicio, por favor, explícamelo. ¿Listo? Miren, eso es otra cuestión también del teorema del valor medio, vea. El valor promedio de la función me la dan, ¿cierto? En un intervalo 0,2. Miren que se hace lo mismo, miren muchachos. Miren que el parcial no es ni siquiera duro. Tiran la función ustedes, ¿cierto? Lo evalúan en el punto que les da, ¿sí? Y automáticamente, pues, encuentran el valor promedio. Miren, queda 25.33333. Ah, bueno, ese fue el que acabamos de hacer, muchachos, vean. Ese fue el que acabamos de hacer aquí, véanlo. Miren que lo hice rapidito. Este también lo acabamos de hacer, lo hicimos ahora, el del teorema del valor, teorema fundamental del cálculo, la segunda opción.
Ahora, miren esto, miren este. Estos análisis de gráficas, a ver, voy a, antes del parcial voy a tirar un taller, muchachos, puede ser un taller de solo integrales impropias, listo, de solo integrales impropias. ¿Listo? Para todos los que estamos aquí. O sea, lo voy a hacer porque integrales impropias, literal, para mí sería solo un taller, porque puedo hacer muchísimas de integrales impropias. Y hay varios casos de integrales impropias. Entonces, hacemos un taller de integrales impropias y hacemos varios ejercicios extra, ¿listo? Sobre todos los temas. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso sería otro tallercito y ya eso es dependiendo de cuando cuadren la fecha del parcial. ¿Listo? Entonces, que cuadraron la fecha para el parcial entre la semana no sé qué y la semana tal. Me escriben y me dicen, Juan, mira, vamos a hacer un parcial, nos van a hacer el parcial, el segundo parcial. Me gustaría o nos gustaría que hicieras el taller y lo hacemos con muchísimo gusto. Ejercicios que tengan dudas, ejercicios que alguna vaina así o que quieren que lo hagamos, pues me lo envían al WhatsApp, al grupo y ahí lo estaremos haciendo. ¿Listo? ¿Quedó claro? Que yo sé que la interrupción fue un poco extensa, pero, pero había que aclarar. Espérenme un momentico antes de que se empiecen a salir todos. Necesito muchachos que me colaboren. Yo voy a hacer ese ejercicio, este ejercicio que estamos viendo acá. ¿Listo? Lo voy a hacer. Pero si es esa semana, ¿cómo así? Ah, ok. Lo hacen entre el 16 al 20. O sea, la idea es que todos los hagan de 16 al 20, ¿cierto? Listo. Pero ¿saben qué tengo entendido yo, muchachos? Muchachos, miren, por favor, colabórenme con la asistencia. Se los agradezco en el alma. Yo tengo entendido que no han sacado todavía los calendarios. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero la próxima semana creo que ya salen. Bueno, la función f es una función continua en el intervalo 0,5. O sea, claro, no hay saltos desde aquí hasta aquí, cuya gráfica se muestra a continuación. Entonces me dicen, el valor desde 1 hasta 3, o sea, de 1 hasta este punto 3, ¿sí? De esa función f de x es. Entonces me tiene que dar 1,5, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? ¿Cómo lo vamos a analizar? Miren, ¿qué tipo de función es lo que yo tengo aquí? Muchachos, ¿qué tipo de función es esto? ¿Qué tipo de función es? Bueno, están, me imagino que en el formulario, la asistencia. Una función lineal, claro, exactamente. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de esa función lineal? La de la pendiente, ¿cierto? Con la de la pendiente, es decir, y final, bueno, y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. ¿Sí o qué? Sí, listo. Entonces,
¿Qué va a pasar? Que yo aquí tengo Y, ¿sí? Y, Y menos. El Y inicial lo voy a tomar, muchachos, como si fuera un 1, mírenlo aquí, 1. Igual, la pendiente, ¿cómo encuentro la pendiente? Y menos Y inicial sobre X menos X inicial, ¿cierto? Es decir, el Y final es 0, el Y inicial es 1, es decir, menos 1, sobre X final, el X final sería 3, menos el X inicial sería 2, por consiguiente sería 1 aquí, y esto sería menos 1. Esa sería la pendiente. ¿Listo? Sería la pendiente. Miren que esto no es sino observar, básicamente, todos estos punticos, pues todos este tipo todo este tipo de líneas, de gráficas, de funciones. Claro, ¿por qué? Porque si a ustedes no le dan la función, ustedes se tienen que aprender a desembalar. Obviamente, si a mí me dicen analícelo de aquí hasta aquí, pues yo hago la función, ¿cierto? Creo la función a partir de 2 puntos. Aquí es una función lineal, la creo. Entonces, el X inicial sería, muchachos, 2. Y miren, esto sería Y igual. Este menos 1 se está restando, pasaría al otro lado a sumar, ¿cierto? O sea, menos 1 por X, esto quedaría menos X, ¿cierto? Menos por menos da más 2, más 1, que sería el 1 que está acá. ¿Listo? O sea que esa función sería Y igual a menos X más 3. Mire, ya determiné la función. Ahora, Juan, ¿y qué es lo que yo voy a venir a integrar? Pues sencillo, voy a integrar desde dónde hasta dónde. Desde 2 hasta 3, 2 hasta 3, ¿cierto? De la función menos X más 3 por dx. ¿Por qué la X inicial es 2? Porque el X inicial de la pendiente es 2. ¿Sí o no? Listo, Alejo. ¿Por qué arrancamos desde ese punto? Porque solo desde el punto 2 hasta el punto 3 está esta recta. Mira que esto ya es otro tipo de función, es una función constante. ¿Sí lo ven o no lo ven? Ustedes saben que toda recta que va así es porque la función es constante, ¿o no? Claro, lo vamos a analizar aparte, lo vamos a analizar aparte. O sea, la idea es sumar las dos. Esa es la idea, sumar las dos. ¿Sí? Entonces, miren, esto me va a quedar así. Esto me va a quedar así. La integral de esto, pues, es menos x cuadrado sobre 2 más 3x evaluado entre 2 y 3. ¿Cierto? ¿Cómo va a ser esto? Pues esto va a ser, acordémonos que el final menos el inicial sería menos 9 medios más 9, ¿sí? Menos el inicial, 4 medios más 6, ¿sí? Más 6. Eso sería igual. 9 medios, a ver, vamos a verlo en la calculadora.
menos 9 medios más 9 listo, más 2 y menos 6. O sea, sería un medio, muchachos. Sería un medio. Eso en total me da un medio. ¿Sí? Ahora, ya tengo la primera partecita. ¿Cuál es la primera partecita? La primera partecita es esta, miren. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál va a ser la segunda partecita? La segunda partecita primera parte, desde aquí hasta aquí, ¿sí? Y esta va a ser la segunda parte, o como quieran llamarlo. Pueden llamar esto la primera, esto la segunda, pero lo recomendado es hacerlos separados, lógicamente. ¿Por qué? Porque son dos tipos de funciones diferentes, miren, ¿sí? Entonces, entonces, voy a hacer la segunda función. Juan, ¿y cómo vas a hacer la segunda función? Pues resulta que la función aquí es constante, ¿cierto? En esta parte es constante. Una pregunta, ¿cuál es el valor de esta recta? Constante. 1. 1, exactamente. Entonces venimos acá y decimos, la integral desde empieza en 1 y termina en 2, desde 1 hasta 2, de 1 por el diferencial de x. Es decir, ax de 1 hasta 2, ¿cierto? Evaluando eso, pues me quedaría 2 menos 1 y eso sería igual a 1. Ahora, recordemos que tenemos que sumar las dos integrales, ¿cierto? Es decir, un medio más 1, eso es igual a 3 medios. O sea, la mitad de 3 es 1,5 y esto es a lo que teníamos que llegar, miren aquí. ¿Claros? ¿Claros de lo que se hizo, muchachos? Sí. Listo. Vamos a ver esto aquí, esto aquí. Miren que esos parciales no son tan complejos, no son complejos, no son complejos. Miren que se hacen de manera rápida, ¿no? Se hacen, Camilo, señora, dime. podría ser uno que yo creo que va a ser súper fácil, pero es que no sé cómo se hace. ¿Cuál, cuál? Tú Está ahí tienes mismo en el parcial. en el parcial, Sí, de esos ejercicios que está haciendo el parcial, ahí está. pero no sé, yo no los tengo. No, sí, usted por qué no lo mandó. Espera, entonces yo lo busco y se lo mando. O sea, está este parcial. Sí, de donde está sacando esos puntos, ahí está el que le digo. Ah, ok, ok. Eh, a ver, espérame un momentico, yo veo. ¿Listo? Eh, están viendo la carpeta, ¿cierto? Están viendo mi PC, pues. Sí. Listo. Tutorías. Cálculo integral, parcial 2. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
Ah, no. Es el taller que dicté. Aquí está todo, básicamente. No sé. No lo tengo entonces. La integral definida, teorema fundamental del cálculo. Muchachos, yo les voy a enviar este archivo mejor, solamente. Claro que en este archivo no está explicado lo de las series de Riemann, ¿cierto? Que yo les envié. Ah, está, aquí es. Ah, pero eso es parcial uno, sí. Yo creo que lo saqué de acá, fue. Hola, Sí, ahí hola. yo creo que están todos. Sí, de aquí lo saqué. Esperen que tengo esto chiquito. Esperadme un momentico, yo lo Ya, amplío. eso. Ok, aquí. Espérame, a ver. Aquí. El Listo. 2. Este. Sí, es que no. Creo que debe ser algo súper fácil, pero la verdad no sé cómo hacerlo. Listo. Si la integral de la función 5 tercios, desde 3 hasta 5 es igual a -3, y desde -1 hasta 2 es igual a 2, y desde -1 hasta 5 es 4. El valor de 2 a 3 es de, está bacano, ¿no? Desde -1 hasta 2. Así hay como dos. Sí, así hay como 2. Espérate, yo creo que acá hay que sacar la función. Ve, está bacano, está bacano. No le había echado mente, la verdad. Sí, porque Pero sí, todos valorcitos y yo ahí no cómo hacer eso. en el próximo taller podemos hacer todo el resto. Hagan. Podemos hacer todo el resto, muchachos, de ejercicios de este Ay, sí, parcial. porque por ejemplo ese de que encuentre el del Pay, ese también ¿El de qué? que encuentre el valor ese, el 8, que había que encontrar el valor como el Pay. Pero esto es una integral Bueno, la impropia. verdad no lo he intentado, pero Ah, eso es una está integral interesante. impropia. Inténtelo hacer y verá. Eso Ah, sale bueno. breve. Ah, Eso es una integral impropia. Sí, no, ay, eso lo hacemos. Esto lo hacemos, podemos hacer todos. hágale. Sí, sí. Para el próximo taller, pues. ¿Listo? Pero vení, echémosle mente a este. ¿Listo? Hágale. Eso. ¿Qué función me daría esto? ¿Qué función me daría esto? ¿Qué función me daría esto? O sea, digamos que yo tenga, o sea, que yo evalúe al 5 y me quite y me reste tal y me dé el -3. Dos números que al restarlos me den -3. Hmm, Este está berraco. Espérenme, a ver. Yo veo, muchachos. A ver, espérenme. Dice, ¿cuáles son los intervalos? Es que no se ve. Ah, ok, los intervalos son, miren, el primero es desde 3 a 5, ¿cierto? Y esto les va a dar a ustedes -3. El segundo es desde
menos 1 hasta 2. Y esto les va a dar 2. Y desde menos 1 hasta 5, esto les va a dar 4. ¿Sí? Ahora, le preguntan a ustedes cuál va a ser la integral desde 2 a 3 de la función de f de x, ¿cierto? Entonces, de 1 a 5 hay 4. Desde menos 1 hasta 2 está el 2. Se utiliza la primera forma del teorema fundamental para hacer como ecuaciones. Pero es que la primera forma es que, la primera forma es evaluar básicamente esto, mira. Es hacer esto, mira. Voy a coger de este primero, ¿listo? Es como vos tener esto, mira. Bueno, ¿cierto? A ver, espérate un momentico, yo veo eso. Cami, es más fácil de lo que parece, porque mira, pues la integral que tienes de menos 1 a 5 es 4. Después si le restas la integral de menos 1 hasta 2, pues te queda la integral que es de 3 a 5. Espérate un momentico. Pero, y si le restas a esa como la primera integral que tienes ahí, únicamente te queda el intervalo que te están pidiendo, que es de 2 a 3. Entonces lo único Ah, que ya. tienes que hacer es restarle a 4, menos 2, menos 3 y te da 5. Sí, sí, ya te entendí. Ya te entendí. Ya entendí lo que me quieres decir. O sea, tengo la principal, que básicamente la principal sería desde menos 1 hasta 5, ¿cierto? Pero tengo la desde menos 1 hasta 2, es decir, eh, el 4 menos 2, ¿cierto? Que es lo que tú me dices, ¿cierto? Sí, Cami. 4 menos 2. Entonces serían 2, pues. Y ahí ya me quedaría básicamente la integral desde 2 hasta 5, ¿cierto? Sí, y si le restas la otra integral que te falta, te De queda 2 como, a 3. ajá, te queda el intervalo que te están pidiendo. Ah, ok. Y a esto le resto de 3 a 5, que sería menos 3. Eso sería el 5, ¿cierto? Listo. La compañera que me preguntó este problema está aquí todavía. Sí, Listo. Mira, Luisa. ¿Sí sí, lo ya. entendiste? Sí, Eso. sí, yo sí decía que decía debía ser algo fácil. Sí, sí. Sí, Muchas pero, gracias, pero, amiga. pero no. Sí, gracias. Soy por eso. Pero la verdad, Hay que echarle cabeza igual, sí. ahí sí me corcharon, no sé. Pero es muy interesante porque pues no sabía que uno podía hacer eso. Puede restar esas cosas. Eh, Ah, ok, Diego, dale una. Claro, mira, lo que pasa es que básicamente lo importante es esta. Esta es la que tengo dentro del intervalo menos 1 a 5, ¿sí o qué? Entonces, si vos le restás esta primera a esta, ¿cierto? Si vos le restás desde menos 1 hasta 2, mira que ya este intervalo te va a quedar desde 2 hasta 5, ¿sí? Y si vos le quitas a este intervalo desde 3 hasta 5, ya te va a quedar simplemente desde 2 hasta 3. Es decir, vos a este intervalo empiezas quitándole empiezas quitándole de tal manera que te queda así el intervalo, es decir, 4 menos 2 es igual a 2, ¿cierto? Y ese 2 es lo que te daría si tú tuvieras la integral desde 2 hasta 5, ¿sí? Ahora, si tú llegas y le quitas
ese intervalo desde 3 hasta 5, ya te quedaría simplemente el intervalo desde 2 a 3, ¿sí? Y ese intervalo de 2 a 3, pues restarle a ese 2, restarle el menos 3, y eso te va a dar 5. Dale, todo bien. Gracias a la compañera que nos lo explicó de una. Dale. Bueno, muchachos, yo creo que no es más, no es más, no es más. Eh, les voy a enviar el otro PDF, ese PDF que acabé de ver, que se llama, ¿cómo se llama eso? Se llama Parcial Integral 2. Listo. Miren. ¿Listo, muchachos? A ver, esto de una vez se los voy a mandar acá, vean. Integral. Les voy a mandar los parciales y les voy a mandar ese taller, ¿les parece? ¿O no? Sí. ¿O todos tienen esos parciales? Ah, no, sí, yo lo tengo. Bueno, igual ya les voy a mandar este PDF, ¿listo? Muchachos, en este PDF, bueno, de estos parciales está esto, miren. Yo lo verifiqué cuando me enviaron estos parciales. Me dijeron, Juan, ¿cuánto tiene que dar eso? Miren, es este punto. Muchachos, hagan ese punto, hagan ese punto, hagan este punto. O sea, si ustedes son capaces de hacer este punto, eh, el profesor, tengo entendido que es el profesor ya, porque ustedes rogaron, imploraron y eso, mejor dicho, eso ya es parte de las garantías y yo no sé qué. Y ahora cuando se den cuenta de que cada profesor tira de manera distinta y más duro unos tiran que otros, ahí van a empezar de nuevo. Por código, pero ya paila. ¿Te saqué la duda, Dani, o no? Creo que también, se los juro que esos son los parciales que, o sea, la gente de las físicas, uf, va a ser mucho más hardcore. O sea, que los tiren, o sea, los profesores, para mí va a ser mucho más hardcore, porque hay profesores más bravos para las físicas que para los cálculos. Y ese sí va a estar mucho más pesado. Tengo entendido que eso sale de un banco de preguntas. Me imagino que no deben ser las mismas preguntas, porque si son las mismas preguntas, pues qué regalo. O sea, literal. ¿Listo, muchachos? Bueno, muchachos, ¿sí me entendieron lo que explicamos hoy o no me entendieron nada o sí quedó todo clarito? No, Cami, todo súper claro. Listo, Sí, Sofi. muy caro. Gracias. Dale, Luis. Claro, espero que me hayan entendido. Yo sé que es un poco enredado, sobre todo la parte del teorema fundamental del cálculo de la segunda, de la segunda forma es un poco enredada. Yo lo sé, pero con la práctica van soltando rapidito. ¿Listo?
En cuanto a los de integrales indefinidas, creo que en YouTube hay por ahí 4 talleres que yo hice de pura integral indefinida. Pueden empezar a verlos de ahí. Igual el próximo taller que vamos a hacer, lo vamos a hacer de integrales indefinidas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Voy a hacer también varios ejercicios de integral indefinida y, o sea, ¿por qué voy a hacer eso? Porque técnicamente casi no tiraron nada de eso, de las integrales indefinidas en este parcial que pasó el año pasado, pues el semestre pasado. Entonces, por consiguiente, supongo que este semestre van a tirar algo muy bacano de integrales indefinidas cada profesor, porque es un tema que me parece más complejo de lo normal. ¿Listo? Entonces, cuídense muchísimo, un abrazo grande, espero que nos veamos pronto